En el año 1938, en el sótano del Museo Arqueológico de Estambul, un conservador llamado Nuri Bey abrió una caja de madera que llevaba más de 40 años sin ser tocada. Dentro, envueltas en papel encerado y etiquetadas con números de inventario ya borrados por el tiempo, había 211 tablillas de arcilla cocida. La mayoría eran registros administrativos ordinarios, listas de ganado, cuentas de grano, contratos de tierras. Pero había una que era diferente. Una tablilla de unos 20 centímetros de largo, cubierta de escritura cuneiforme tan densa y tan pequeña que el conservador necesitó una lupa para contar las columnas. Nuri Bey la fotografió. La catalogó como número 207 y la devolvió a la caja. Nadie le prestó demasiada atención durante años. Hoy, esa misma tablilla divide a arqueólogos, geólogos y a miles de personas en Internet en dos bandos que casi no se hablan entre sí. Un bando dice que es un texto religioso más una descripción poética del inframundo sumerio. El tipo de documento que cualquier civilización de la antigüedad producía por decenas. El otro bando dice que no, que lo que está escrito en esa tablilla no es mitología, que es una guía, un mapa, y que las coordenadas que describe no apuntan a ningún lugar imaginario, sino a un punto geográfico real, verificable, que todavía existe y que todavía, en gran medida, permanece sellado. En los próximos minutos vamos a hacer algo que los medios convencionales rara vez hacen. Vamos a tomar ese texto antiguo, vamos a traducirlo pista por pista. Y vamos a cruzarlo con estudios de ADN publicados en revistas científicas de primer nivel, con registros geológicos soviéticos desclasificados, y con datos de la Edad del Bronce que cualquier persona puede verificar por su cuenta. Porque la historia que emerge cuando juntas todo eso no es la historia de un mito. Es algo bastante más extraño que cualquier mito. Si llevas tiempo siguiendo este canal, ya sabes que aquí no vendemos fantasía, vendemos el método, y el método, en este caso, lleva a un lugar muy específico en Asia Central. Quédate hasta el final porque la última pieza de este rompecabezas es la que los libros de texto definitivamente no te van a contar. Y si esto es lo primero que ves del canal, suscríbete ahora. Porque lo que viene a continuación cambia la forma en que vas a leer cualquier texto antiguo de aquí en adelante. Para entender por qué esta tablilla importa, primero hay que entender lo que los sumerios llamaban el Kur en la mitología oficial. El Kur es el inframundo, el lugar donde van los muertos, un reino subterráneo gobernado por dioses que los textos describen como enormes, de piel oscura y ojos que brillan sin fuego. Los Anunnaki. Durante décadas, los académicos los trataron exactamente como tratamos a Hades o Al el nórdico, figuras alegóricas que representan la muerte y el más allá, y durante décadas. Nadie se preguntó si quizás los sumerios estaban describiendo algo que habían visto de verdad. Existe una rama de teorías que dice que el Kur era literalmente el interior de la Tierra, una caverna colosal, la famosa tierra hueca de Edmund de John Cleves Sims, de los escritores de ciencia ficción del siglo XIX. Esa teoría es ficción. No hay evidencia geológica que la soporte. La presión y la temperatura en el núcleo terrestre hacen imposible cualquier tipo de habitabilidad, y mencionarla aquí solo sirve para dejarla de lado con claridad. Eso no es lo que vamos a defender. Lo que vamos a defender es algo mucho más modesto y, precisamente por eso, mucho más perturbador. El académico que más tiempo dedicó a traducir los textos sumerios en el siglo XX fue el Dr. Samuel Noah Kramer, de la Universidad de Pensilvania. Kramer pasó décadas con estas tablillas y fue el primero en notar algo peculiar en la tablilla 207 de Estambul. El texto, dijo, no describe el inframundo de la manera habitual. No hay referencias a los muertos, no hay juicios de almas, no hay descripciones de castigo ni de purificación. Lo que hay, en cambio, son 3 pistas geográficas muy precisas, escritas como si fueran instrucciones para llegar a algún lugar. Kramer las llamó las 3 marcas del camino al Kur, y las tradujo así.
La primera, la montaña donde el sol es tragado al final de sus días. La segunda, el río que corre hacia atrás sobre la piedra viva. La tercera, un viaje de 7 días desde la tierra donde nace el bronce. Kramer las publicó en 1944 en un paper académico que casi nadie leyó fuera de su campo. Las describió como imágenes poéticas de orientación cósmica y siguió adelante. Pero si en lugar de leerlas como poesía, las lees como lo que dicen literalmente. El problema se vuelve inmediatamente interesante, porque la tercera pista, la del bronce, no es poética en absoluto. Es técnica. El bronce, en la antigüedad, no venía de ningún lugar mágico. El bronce es una aleación de cobre y estaño. El cobre estaba disponible en varios puntos del Mediterráneo y Oriente Próximo, pero el estaño era el recurso más escaso y más buscado de toda la Edad del Bronce. Durante siglos, los arqueólogos se preguntaron de dónde venía el estaño que usaban los sumerios, los hititas. Los egipcios fue solo en los años 90, con análisis isotópicos de objetos de bronce encontrados en todo el creciente fértil, que la respuesta se volvió clara. El estaño venía en su gran mayoría de una sola región del mundo, de las montañas del actual Afganistán y del sur de Uzbekistán, en el corazón de Asia Central, específicamente, de los depósitos de casiterita del corredor del río Amudarya. Eso es la tierra donde nace el bronce, y un viaje de 7 días desde allí, siguiendo las rutas comerciales de la época, te lleva a un lugar muy específico que ya vamos a nombrar. Hasta aquí, lo que tenemos es una interpretación geográfica de un texto antiguo. Interesante, pero no prueba nada por sí sola. Si este canal se detuviera aquí, estaríamos haciendo exactamente lo que hacen la mayoría de los canales de misterio: tomar una coincidencia y venderla como revelación. Pero hay un segundo nivel de evidencia que no viene de ninguna tablilla. Viene de un laboratorio de genética en 2019. La revista Nature publicó un estudio firmado por el Dr. Chuan Chao Wan y un equipo de 43 investigadores de universidades de Queens, países distintos. El estudio se llama The Formation of Human Populations in Southern Central Asia. Y su objetivo era reconstruir los movimientos de poblaciones humanas en Asia Central durante los últimos 5.000 años. ¿Usando ADN antiguo extraído de esqueletos? Es uno de los estudios genéticos más grandes que se hayan hecho sobre esa región. El estudio encontró algo que sus propios autores describieron como sorprendente. Alrededor del año 2400 a.C., en el corazón del corredor de la Amudarya, exactamente en la región que coincide con las coordenadas de la tablilla sumeria, hay un evento de cuello de botella genético. Un cuello de botella genético ocurre cuando la diversidad genética de una población cae dramáticamente en muy poco tiempo. Puede ocurrir por una epidemia, por una catástrofe natural, o por algo mucho más inusual, por la llegada masiva de un grupo externo que reemplaza o desplaza a la población local y que viene de muy lejos. Y aquí está la parte que conecta todo: los marcadores genéticos de los individuos que llegaron a esa región en ese periodo de tiempo tienen una firma que los investigadores atribuyen a poblaciones del suroeste de Asia. Sameía, para ser precisos. Estaba en el suroeste de Asia. El cuello de botella ocurrió exactamente en 2400 a.C. Los estudios de datación por carbono de la tablilla 207 de Estambul la ubican entre 2350 y 2300 a.C. La diferencia es de menos de 100 años en la escala de tiempo de la arqueología. Eso no es una coincidencia. Eso es un marcador. ¿Pero cómo llegaron los sumerios allí? Porque habrían hecho ese viaje de miles de kilómetros a una zona de montañas y desiertos en Asia Central. La respuesta, cuando la encuentras, es casi ridícula de tan obvia. Fueron por el estaño. El mismo estaño que necesitaban para hacer el bronce. Los arqueólogos llevan décadas estudiando lo que llaman la ruta del estaño, el equivalente prótar histórico de la ruta de la seda.
Era una red de rutas comerciales que conectaba Mesopotamia con los depósitos minerales del Asia Central, y que fue, durante siglos, la columna vertebral económica de toda la Edad del Bronce. Los mercaderes que viajaban por esa ruta no eran turistas. Eran operaciones comerciales de largo plazo con campamentos permanentes, con sistemas de comunicación, con conocimiento acumulado del terreno. La tablilla 207, vista bajo esa luz, deja de ser un texto religioso. Se convierte en algo mucho más mundano y mucho más fascinante. Un diario de ruta. Un manual operativo. Una guía para llegar a un lugar que los propios mercaderes sumerios conocían, habían visitado y consideraban suficientemente importante como para documentarlo en arcilla. Ahora bien, si la tablilla es un diario de ruta, la pregunta que queda es ¿a dónde llevaba esa ruta exactamente? Y aquí es donde las otras dos pistas, la de la montaña que traga al sol y la del río que corre hacia atrás, dejan de ser poéticas y se convierten en coordenadas astronómicas y geológicas perfectamente verificables. Empecemos por la segunda pista porque es la más extraña y también la más precisa. Un río que corre hacia atrás sobre la piedra viva. Durante mucho tiempo, los investigadores que se tomaron en serio este texto asumieron que era una metáfora, que el río que fluía en dirección opuesta a lo esperado era una imagen para describir algo sobrenatural. Pero hay un fenómeno geológico completamente real que produce exactamente ese efecto. Se llama marea subterránea y ocurre en sistemas kársticos, es decir, en zonas de piedra caliza o dolomita en las que el agua ha disuelto la roca a lo largo de millones de años, creando redes de canales y cavernas por donde el agua se mueve de maneras que parecen desafiar la gravedad. En ciertas condiciones de presión subterránea, el agua en esos sistemas puede literalmente revertir su dirección de flujo corriendo hacia atrás sobre la piedra viva, exactamente como dice el texto. El corredor de la Mudarya, en su tramo medio, atraviesa una de las zonas kársticas más extensas de Asia Central. Y en esa zona kárstica hay una formación específica donde ese fenómeno ocurre de manera periódica y documentada. Pasemos ahora a la primera pista, la montaña donde el sol es tragado al final de sus días. Esta no es una descripción del atardecer genérico. Si fuera eso, no tendría valor como coordenada, porque el sol se pone detrás de alguna montaña en prácticamente cualquier lugar habitado de Asia Central. La descripción tiene que referirse a algo específico, algo que no ocurre en cualquier montaña. Y hay un fenómeno astronómico que encaja perfectamente, el solsticio de verano. En ciertas alineaciones topográficas muy concretas, durante el solsticio de verano, el sol se pone exactamente en el eje de apertura de una caverna o de un paso de montaña, creando el efecto visual de que la montaña literalmente traga al sol. Es el mismo principio que hace que Stonehenge se alinee con el solsticio. No es magia. Es geografía astronómica. Y cuando cruzas esa descripción con la zona kárstica del corredor de la Mudarya y con la tercera pista del viaje de 7 días desde los depósitos de estaño, todas las líneas convergen en el mismo punto. Un único punto en el mapa, el valle de Fergana, en lo que hoy es el extremo oriental de Uzbekistán, en la frontera con Kirguistán. Y dentro de ese valle, en las estribaciones del macizo de Alay, hay una formación que lleva un nombre que, cuando lo lees por primera vez, hace que se te ponga la piel de gallina. La caverna de Kandirgat, que en el idioma local significa, literalmente, la caverna portal. La caverna portal. Ese nombre no lo pusieron los sumerios, lo pusieron las poblaciones locales que han vivido en ese valle durante siglos y que han pasado de generación en generación la idea de que esa caverna es una entrada a que, exactamente, nadie lo decía con precisión. Pero el nombre persistió, y cuando los geólogos soviéticos llegaron a esa zona en la década de los 60, encontraron que el nombre no era una exageración folclórica,
Aquí es donde la historia da un giro que tiene muy poco que ver con la arqueología y mucho que ver con la Guerra Fría. El gobierno soviético, en el contexto de su programa de exploración de recursos minerales en Asia Central, envió varias expediciones geológicas a la región del Valle de Fergana entre 1962 y 1971. El objetivo oficial era cartografiar los depósitos de minerales en el subsuelo. Lo que encontraron en la caverna de Kandilgat estaba muy lejos de lo que esperaban. Los informes de esas expediciones, parcialmente desclasificados después de la caída de la Unión Soviética y disponibles en los archivos del Instituto Geológico de Moscú, describen una caverna que se extiende en profundidad de maneras que los geólogos no podían explicar con los modelos disponibles en esa época. A 600 metros de profundidad encontraron artefactos de la Edad del Bronce, herramientas de minería, restos de antorchas, fragmentos de cerámica que los análisis posteriores ubicaron en el tercer milenio antes de Cristo. Alguien había estado allí antes. Alguien había minado esa caverna miles de años atrás. Pero lo que realmente hizo que los soviéticos frenaran fue lo que encontraron a 1500 metros de profundidad, en las paredes de una galería que los geólogos describieron como artificialmente ampliada, es decir, excavada por manos humanas y no formada de manera natural. Había inscripciones, escritura cuneiforme sumeria, grabada en la roca a 1,5 kilómetros bajo la superficie, en un lugar que, según todos los modelos geológicos, debería ser inaccesible sin equipamiento moderno. Los soviéticos no tenían una explicación para cómo había llegado esa escritura hasta ahí. Y lo más desconcertante no era eso. Lo más desconcertante era lo que el sonar de la expedición detectó más abajo, a una profundidad que los informes describen con la frase técnica zona de vacío no transitable. El sonar devolvía reflexiones que no correspondían a la geología natural de la roca. Las reflexiones eran demasiado regulares, demasiado simétricas. Los geólogos de la expedición usaron la palabra que usarían para describir estructuras artificiales, ángulos rectos, paredes planas, proporciones que la roca no forma por sí sola. Uno de los informes, firmado por el geólogo Vesely Burganov en 1968, usa una frase que en ruso suena burocrática, pero que en cualquier traducción resulta extraordinariamente precisa. Las características acústicas del vacío inferior son inconsistentes con formaciones kársticas naturales y sugieren intervención estructural de origen no determinado. El gobierno soviético no publicó esos informes. Los clasificó. Selló la caverna con una estructura de hormigón en 1971 y estableció una zona de exclusión de 2 kilómetros alrededor de la entrada. La razón oficial fue seguridad minera. Los geólogos que habían participado en la expedición firmaron acuerdos de confidencialidad. Algunos de ellos hablaron décadas después, cuando ya no había Unión Soviética y cuando ya no había mucho que perder. Y lo que dijeron, consistentemente, fue que la caverna los había asustado, no por lo sobrenatural, sino por lo que implicaba sobre lo que los humanos, o alguien, habían sido capaces de hacer 4000 años antes. Llegados a este punto, hay una pregunta que cualquier persona con criterio debería hacerse: ¿por qué los sumerios describían todo esto con un lenguaje tan extraordinario? Porque hablaban de dioses con ojos brillantes, de piedras que daban luz, de rituales de purificación de sangre, de guardianes del umbral. Si esto era simplemente una operación minera avanzada, ¿por qué el lenguaje mitológico? La respuesta, cuando la encuentras en la literatura científica, es una de esas cosas que hacen que todo encaje de golpe y que, al mismo tiempo, te dejen con una sensación extraña. Porque cada elemento sobrenatural del texto tiene una explicación física perfectamente documentada. Y esas explicaciones no son especulativas. Están publicadas en revistas de geología, de biología molecular y de medicina de altitud. Empecemos por las piedras que dan luz. En los sistemas kársticos del Valle de Fergana, el mineral dominante en ciertas formaciones es la fluorita. La fluorita es un mineral que
Bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, exhibe fluorescencia natural, es decir, emite luz visible sin ninguna fuente externa de iluminación, una galería de roca cubierta de cristales de fluorita, en la oscuridad absoluta de una caverna a varios cientos de metros de profundidad. Literalmente brilla, no metafóricamente. Literalmente. Los mineros sumerios que entraron en esas galerías habrían visto paredes que emitían una luz suave y verdosa que no provenía de ninguna antorcha para una persona del tercer milenio antes de Cristo. Eso no era geología. Era exactamente lo que parecía: piedras que guardaban fuego, dioses que iluminaban el camino. Las piedras que guardan fuego tienen una segunda explicación. En varias secciones de la caverna de Kandilgat, los análisis geoquímicos soviéticos detectaron exudaciones de petróleo crudo natural, filtraciones de hidrocarburo que rezumaban por las fisuras de la roca, en ciertas condiciones. Esas filtraciones son espontáneamente combustibles. Una pared de roca, de la que emerge una llama que nadie encendió, que no se consume, que arde en la oscuridad. Para un minero sumerio, eso era exactamente lo que parecía: una piedra que guarda fuego, un fuego eterno, el fuego de los dioses que habitan bajo la tierra. Y luego está la purificación de la sangre. Los textos sumerios del Kur son muy específicos en un punto que los académicos siempre leyeron como ritual religioso para entrar al reino de los Anunnaki. La sangre del visitante debía ser purificada. Los que no tenían la sangre correcta no podían entrar. Los que sí la tenían podían trabajar allí sin morir. Durante 4000 años, nadie supo qué significaba eso, hasta que los genetistas empezaron a secuenciar el genoma de las poblaciones que han vivido en el valle de Fergana y en las regiones de alta montaña adyacentes durante generaciones. Las poblaciones de esa región, y esto está publicado en estudios de la Universidad de Utah y del Wellcome Sene Institute, presentan una frecuencia inusualmente alta de variantes en dos genes específicos, el gen IGLN1 y el gen PAS1. Esos genes regulan la respuesta del organismo a la hipoxia, es decir, a la falta de oxígeno. Son los mismos genes que están hiperactivados en los Sherpas del Himalaya, que pueden funcionar a altitudes donde la mayoría de los humanos entran en coma. Pero en el caso de las poblaciones del Valle de Fergana, esas variantes génicas no sirven solo para la altitud, sirven para algo más específico: la resistencia a los gases volcánicos y al monóxido de carbono. Exactamente los gases que se acumulan en los sistemas kársticos profundos donde hay actividad geotérmica y donde hay filtraciones de hidrocarburos. Una persona sin esas variantes génicas, bajando a 600 metros en la caverna de Kandilgat, en una galería con filtraciones de petróleo crudo y acumulaciones de gases naturales, tendría síntomas de envenenamiento en menos de una hora. Confusión, pérdida de coordinación, pérdida de conciencia y muerte si se quedaba el tiempo suficiente. Una persona con las variantes IGLN1 y PAS1, descendiente de generaciones que habían vivido en esa zona y que habían desarrollado esa adaptación genética, podría trabajar en ese ambiente durante horas sin consecuencias graves. Para los mercaderes sumerios que llegaban de Mesopotamia sin esa adaptación, la selección era brutal y obvia. Los que tenían la sangre correcta vivían, los que no, morían. Y la única manera de saber si tenías la sangre correcta era entrar y ver si sobrevivías. Los dioses de Kur no pedían un ritual de purificación arbitrario. Estaban describiendo, en el único lenguaje disponible para ellos, un proceso de selección genética que la biología molecular tardaría 4000 años en poder explicar. Así que cuando juntas todo, la imagen que emerge no es la de un mito, es la de una operación minera de una sofisticación extraordinaria. Los llamados dioses Anunnaki que habitaban el Kur eran, con toda probabilidad, los supervisores y los ingenieros de esa operación. Personas con un conocimiento técnico del subsuelo, de los minerales, de los gases, de las rutas de acceso,
que era tan superior al conocimiento de los comerciantes y trabajadores ordinarios que la única categoría disponible para describirlos era la de seres divinos. La tablilla 207 no es un texto religioso, es un manual de operaciones, un documento técnico que describe cómo llegar a una instalación subterránea de extracción mineral, qué señales físicas buscar para orientarse en el camino, qué condiciones ambientales esperar en el interior y qué características biológicas debe tener el personal que va a trabajar allí. Todo eso traducido al único idioma que tenía esa cultura para describir cosas que estaban más allá de su marco conceptual ordinario, el idioma de los dioses y los mitos. Y eso es, precisamente, lo que hace que la verdad sea más impresionante que cualquier teoría de la Tierra hueca o cualquier historia de extraterrestres. Porque la Tierra hueca es una fantasía cómoda que no requiere que te replantees nada. Pero lo que la tablilla 207 describe cuando la lees con los ojos de la genética moderna, de la geología, de la arqueología de materiales, es que hubo seres humanos hace 4000 años que tenían un conocimiento del subsuelo, de la mineralogía y de la biología humana suficientemente avanzado como para construir y operar instalaciones a más de 1 kilómetro de profundidad, y que ese conocimiento se perdió, o fue ocultado, o fue tan gradualmente mitificado que terminó siendo irreconocible. La caverna de Kandinsky sigue sellada. El hormigón soviético que bloqueó la entrada en 1971 todavía está allí. En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad de Estambul y de la Academia de Ciencias de Kirguistán solicitó permiso al gobierno de Uzbekistán para realizar una expedición de documentación científica al interior de la caverna, usando equipamiento moderno de sonar, análisis de gases y extracción de muestras. El permiso fue denegado, sin explicación adicional, sin plazo de revisión, sin ninguna indicación de que la respuesta pudiera ser diferente en el futuro. La tablilla 207 sigue en el Museo Arqueológico de Estambul. El cuello de botella genético del año 2400 a.C. en el corredor de la Mudarya sigue sin una explicación oficial que integre todos los datos disponibles. El vacío estructural a 1500 metros de profundidad en la caverna portal sigue sin haber sido visitado por ningún equipo científico desde la expedición soviética de 1968, y la escritura cuneiforme grabada en esa roca a 1,5 kilómetros bajo la superficie sigue sin haber sido completamente traducida ni publicada. Hay un detalle final que vale la pena mencionar. En 2021, un investigador independiente llamado Artur Manasyan, que había pasado años intentando acceder a los archivos soviéticos sobre la expedición de Kandinsky, publicó en un blog de historia una foto que dijo haber obtenido de un ex geólogo soviético que había participado en la expedición. La foto muestra una pared de roca. En la roca hay escritura cuneiforme, y entre las inscripciones hay un símbolo que los sumeriólogos reconocen inmediatamente: el símbolo del dios Enki, el señor del abismo, el dios del conocimiento y de las aguas subterráneas. El mismo Dios que, en los textos de Mesopotamia, es descrito como el creador que diseñó a los humanos para que trabajaran en las minas, el mismo que, en el texto de la tablilla 207, es mencionado como el guía que dejó las 3 marcas del camino. Manasyan murió en un accidente de tráfico en Ereván en 2022. Su blog fue eliminado poco después. Los archivos que decía tener nunca fueron verificados de manera independiente. Lo que queda al final de todo esto es una pregunta que la ciencia todavía no ha respondido del todo y que los gobiernos implicados no parecen tener prisa en responder: ¿qué hay exactamente en el fondo de la caverna portal? No monstruos, no dioses literales, no una civilización subterránea de ciencia ficción, sino algo potencialmente más incómodo que todo eso: evidencia de que lo que consideramos el límite del conocimiento humano antiguo estaba, en ciertos lugares y en ciertos momentos,
mucho más adelante de lo que cualquier libro de texto está dispuesto a admitir. Y esa evidencia, si existe, lleva 4000 años esperando que alguien baje a buscarla.